Yo he dado montones de charlas a todos los amigos, bueno, pero hay cosas que se me han borrado. Yo ya tenía 33 años, ahora tengo 65. Yo voy a tratar de explicar el contexto político y el tema de la toma. Y ustedes me paran y me preguntan. Estamos entre compañeros, hablamos tranquilo, todo lo que yo le pueda dejar, encantado. El contexto político de la toma de Ford, que duró 18 días, era la Ford, era el gobierno de Alfonsín y el Plan Austral. No sé si ustedes se acuerdan del Plan Austral. Bueno, por eso paramos y hablamos de lo que sea. Alfonsín había llegado con el 50 más o menos por ciento de los votos. Lo había votado una parte de la clase obrera. Primero empezó con un programa que trataba de armar un frente latinoamericano contra la deuda externa. Había puesto un ministro que se llamaba Grispum, que era mercado internista, bueno, como son los radicales, que todo es tan difuso. Los norteamericanos que tomaron cuenta de eso, le iniciaron la guerra porque estaban en contra de un frente contra la deuda externa. Lo quiebran y lo sacan a Grispum. Entonces ponen a un liberal que se llamaba Sorruy. ¿Se llamaba? Sorruy. Juan Vital Sorruy. Sorruy. ¿Cómo los liberales, de este tipo de liberales? Lo primero que hace Sorruy es un plan de ajuste. Alfonsín ya venía de lo que se llamaba, él llamó economía de guerra. Cuando el fondo le quiebra al ministro, él decreta la economía de guerra. La economía de guerra es como ahora, se bajaban los salarios, se aumentaban los impuestos, se aumentaban todas las cosas y se congelaba la economía, porque la inflación verdaderamente se había disparado. Nosotros hubo meses que discutimos salario 36% de aumento, en un mes. A Isabelita, ay Dios. A Cristina le hacían lío por 23%. Por año, nosotros un mes discutimos 36%. O sea que la inflación se había disparado a niveles increíbles. Y se había producido la primera hiperinflación, que yo en esa época era joven, pero no la conocía. O sea, es eso que a la mañana vale 8, al mediodía vale 10, a la noche vale 2, era una cosa. Yo tuve negocio y era así. Era así, bueno. No existía el precio. Bueno, No existía. si me equivoco, pero era así. O sea, teníamos que ir y acumulábamos arroz a la mañana, al otro día comprábamos hierro, porque no sabíamos cómo era, cuánto iba a valer. Por lo tanto, la economía se había descosido. Hay que decir que en el descosimiento de la economía estaban lo que se llamaba en esa época los capitales de la industria, que eran todos los que comían con él mes tras mes. Porque él se juntaba, en esa época estaba Macri, Bulgeroni, Amalita Fortabat, el de Techín, Roca, Rollo, era un grupo de lo que se llamaban los capitales de la industria. Algunos ahora han desaparecido, Amalita no está más, pero eso era lo que mandaba la economía. Bungibor. Pérez Compán, era un grupo de 10, 12 empresarios que dirigían. Con asiento fuerte en Argentina. Sí, no, eran los que dirigían la economía. Nacional. Eran los que dirigían, algunos no eran nacionales, porque Macri era italiano, Techín era italiano, Rollo era italiano, y después estaba el Fondo Monetario, que en esa época el peso del capital financiero no era el de ahora, estoy hablando 30 y pico años atrás, pero se hacía sentir, era muy grande. Entonces lanza el Plan Austral. El Plan Austral era un plan recesivo como los de ahora.
aumentó los precios, aumentó los impuestos y pongámosle, aumentó 30% los precios y nos dio 10% de salario. Con lo cual se aplicó la receta liberal para bajar la inflación, porque la inflación era espantosa. Los economistas liberales tienen dos palabras: stop and go. Go cuando la economía entra a arrancar, y stop cuando la inflación se le va al diablo, el gasto se le da al diablo y lo tiene que frenar. Bueno, acá aplicaron un stop, frenaron la economía. Por lo tanto se produjo una ola de despido en toda la Argentina, pero muy grande, ¿eh? Con nosotros se juntó otro factor, no solo nacional sino internacional, que fue que en la industria automotriz irrumpió con mucha fuerza los japoneses. Era la época que se iniciaba el toyotismo, se iniciaba acá el toyotismo. Los japoneses habían ideado, por ejemplo, voy a dar un dato acá. Acá la camioneta que se vendía era la Pickup Ford. Todos los gringos compraban Pickup Ford y familia. Llegó la Toyota, que era más barata, cargaba más, tenía aire acondicionado, tenía dirección hidráulica, y la F100 era una chatarra que nos costaba armar en la línea, pesadísima, unos paragolpes inmensos, unas puertas que pesaban 30 kilos, bueno. Entonces los japoneses los empezaron a desplazar mundialmente. Esta irrupción de los japoneses, ¿qué hizo? Que los yanquis dijeran, bueno, tenemos que venir a Japón. Estamos haciendo bolsa. Y se empezaba a producir, todavía no se producía, lo que fue una época de fusiones en la industria automotriz. Por ejemplo, Ford y Volkswagen, Fiat, Peugeot, Toyota, Nissan, Renault, se producían épocas de fusiones. Ahí, eso estaba por detrás de este conflicto. En vista de esta situación, la empresa dice, bueno, nosotros tenemos que despedir 1.500 personas de una fábrica de 5.400. Era un shock terrible, 1.500 personas. Además, ¿para qué sirve una comisión interna de una fábrica después que le echan 1.500 personas? Nosotros eso nos enteramos en diciembre. Y ahí... ¿De qué año, Miguel? Y en el 83 se produjo la toma. En el 83, sí. No, subió en el 83 algo. En el 85. En el 85. En el 85 se Gripum produjo cae la en el toma. 84, 85. Claro, en el 84, por eso le digo bien la edad, en el 84 nos enteramos nosotros por los empleados que nos dicen, muchachos, Vino algo que se llamó el desastre. acá se produce esta oleada de despido. Lo digo porque ahí me mandaron Un flyer, Sí, un cartelito. Volante Eso- electrónico. un volante Flyer electrónico. no, volante electrónico. Bueno, yo de eso no entiendo Está nada. equivocada la fecha, ¿no? No, 83. pone una asamblea que fue después, pero bueno, por lo tanto iniciamos un proceso en el cuerpo delegado y el conjunto de la fábrica preparándonos para lo peor. Porque una fábrica de 5.400 te echan el 30%. Claro. En diciembre sacamos una solicitada que se llamó Navidad Amor, donde alentábamos que si nos echaban 1.500 íbamos a conflicto. ¿Qué pasaba? Que la dirección del sindicato era José Rodríguez, que estaba con Alfonsín, ¿no? Por lo tanto, íbamos con el sindicato, pero el sindicato no. Nada, es como ahora, o peor, o igual.
En determinado momento la fábrica nos llama y nos dice, bueno, esta es la situación. Nosotros tenemos que reconvenir. Nosotros tengan en cuenta que veníamos de trabajar 12 horas. No es que veníamos... No, trabajábamos como perros, hacíamos 500 unidades por día. En la industria automotriz va a hacer 500 unidades por día. La industria automotriz es un pecadero de carne, es terrible. Hacíamos 250 unidades por turno. O sea, 24 horas trabajaba. Parábamos para mantenimiento y dale. Y los fines de semana y dale, y dale. Se vendía todo. Pues la verdad que la Ford vendía todo, escupía todo. Con el parate se produce un parate. Cuando se produce el parate, la empresa dice reconvenir. ¿Cómo hacen todas las empresas? Pero más una empresa como esta, los norteamericanos, que ya lo tienen muy tabulado eso. Reconvenir, y nos llama, dice, bueno, vamos a un proceso de reconversión. ¿Ustedes qué opinan? Que no. Si usted nos echa gente, vamos a conflicto. Bueno, pero ustedes van a perder. Sí, y ustedes también. Porque en un conflicto, si no está dado, en condiciones normales, vos lo ganas, vos jugás para ganar. Ahora después podés ganar, podés perder. El problema es que diéramos batalla en un momento tan importante que se había producido una ola de despido muy grande. Nosotros teníamos un cuerpo legal de 200 personas. Era muy grande. 200 compañeros. Sí, 200 compañeros. 194, una cosa así. El método que usábamos, nosotros hacíamos reuniones de cuerpo legal. Sacábamos resoluciones escritas, la gente iba, los delegados iban a la sección.